Ahora vamos a ver cómo se produce la toxicidad por el oxígeno a presiones elevadas. Una vez que la presión de oxígeno alveolar aumenta por encima del nivel crítico, el mecanismo amortiguador hemoglobina-oxígeno ya no puede mantener las presiones de oxígeno tisular en el intervalo normal y seguro que está entre 20 y 60 milímetros de mercurio. Lo que vamos a observar en este gráfico es que, bueno, aquí no se ve, pero estas son las presiones de oxígeno y esto es el oxígeno en la sangre, en volumen por ciento. Cuando la presión de oxígeno es menor a 100, 120, más o menos, la curva de disociación de la hemoglobina va a tener un efecto sigmoideo, ¿no? Que aquí no se ve, pero a medida que vayamos a presiones de oxígeno mayores, lo que vamos a ver es que más cantidad de oxígeno se va a disolver en el agua de la sangre. Esto se da por la ley de Henry, que dice que a mayores presiones, mayor es la solubilidad de los gases. Dada esta situación, lo que vamos a observar es que cada vez menos proporción del oxígeno va a estar unido a la hemoglobina y más cantidad de oxígeno va a estar disuelto. Por lo cual, el efecto que se daba de amortiguación de la hemoglobina con las concentraciones de oxígeno en los tejidos periféricos va a fallar una vez que estemos a altas presiones de oxígeno. Vamos a ver que hay una intoxicación aguda por el oxígeno y también vamos a ver que se puede producir una intoxicación de forma crónica. Cuando tenemos una presión de oxígeno tisular muy elevada, cuando se respira oxígeno a una alta presión alveolar de oxígeno, esto puede ser perjudicial para muchos tejidos corporales. La respiración de oxígeno a una presión de 4 atmósferas puede dar lugar a convulsiones seguidas de coma en un plazo de 30 a 60 minutos. Algunas convulsiones con frecuencia se producen sin aviso. Estas pueden ser mortales para los buceadores sumergidos en las profundidades. Los síntomas de intoxicación aguda por oxígeno son náuseas, calambres musculares, mareos, trastornos de la visión, irritabilidad y desorientación. El ejercicio aumenta mucho la susceptibilidad del buceador a la toxicidad por el oxígeno. Los síntomas aparecen mucho antes y con mayor gravedad. Bueno, en este esquema lo que vamos a ver es cómo el oxígeno, o sea, cómo la toxicidad del oxígeno se va a producir por oxidación intracelular excesiva. Cuando la presión de oxígeno es menor a 2 atmósferas, vamos a ver que hay un aumento en la presión del oxígeno alveolar. Este aumento va a llevar a un aumento de la concentración de oxígeno molecular arterial y un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Este aumento de las especies reactivas de oxígeno va a producir la oxidación en tejidos, va a oxidar los lípidos de las membranas, va a oxidar las proteínas de los sistemas enzimáticos y de las vías metabólicas, y se va a producir daño celular y daño en las neuronas principalmente, porque tienen muchos lípidos. También se va a producir daño en el encéfalo, o sea, disfunción encefálica. Normalmente, a las presiones de oxígeno menores a 2 atmósferas vamos a tener el sistema amortiguador hemoglobina-oxígeno que regula la presión de oxígeno en los tejidos, que va a evitar que se formen grandes cantidades, o sea, que se genere gran cantidad de oxígeno molecular arterial. De esta forma, no va a haber tanta cantidad de especies reactivas de oxígeno. Aún así, cuando se forman las especies reactivas de oxígeno, vamos a tener un sistema enzimático antioxidante que va a estar formado por la catalasa, la peroxidasa y la superóxido desmutasa, que va a ser capaz de contrarrestar los efectos de las especies reactivas de oxígeno y evitar que produzcan la oxidación en los tejidos. Lo que vamos a ver es que cuando la presión de oxígeno mayor a 2 atmósferas, vamos a tener un exceso de la presión de oxígeno alveolar. Este aumento de la presión de oxígeno alveolar va a llevar a un aumento de la concentración de oxígeno molecular arterial y por lo tanto a un aumento de las especies reactivas de oxígeno.
Lo que vamos a ver es que en este caso el sistema amortiguador de hemoglobina-oxígeno va a estar colapsado, o sea, no va a dar abasto. Como habíamos visto en el gráfico anterior, va a empezar a fallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber una mayor disolución del oxígeno en la sangre que unida a la hemoglobina. Entonces, este aumento de oxígeno disuelto va a llevar a una mayor cantidad de la producción de especies reactivas de oxígeno, que al ser demasiado grande también va a rebasar en los sistemas antioxidantes, o sea, va a rebasar a las enzimas que van a producir efectos antioxidantes, por lo cual el sistema antioxidante va a estar desbordado. Y de esta forma, entonces, sí se va a producir la oxidación en tejidos de los lípidos, principalmente los poliinsaturados, y de las proteínas, produciendo el daño celular, principalmente, como dijimos, en las neuronas, y una difusión en el encéfalo. Cuando nos exponemos al oxígeno de manera crónica, o sea, a lo largo de un tiempo prolongado, vamos a observar que a tan solo una presión de oxígeno de una atmósfera vamos a tener efectos a nivel del parénquima pulmonar. En este caso, a tan solo una atmósfera no vamos a tener una intoxicación aguda por oxígeno a nivel del sistema nervioso central. No, esto no va a suceder porque es demasiado baja esta presión de oxígeno. Pero cuando esta presión de oxígeno de una sola atmósfera se mantiene en el tiempo, sí vamos a observar efectos a nivel del parénquima pulmonar. ¿Qué tipo de efecto vamos a ver? Bueno, vamos a ver congestión de las vías aéreas pulmonares, ¿sí? A nivel de los bronquios, bronquiolos. Vamos a ver edema pulmonar, o sea, va a haber una acumulación de líquido a nivel de los alvéolos. Y vamos a ver atelectasia, ¿sí? Estos son producidos porque tanto el recubrimiento de los bronquios como de los alvéolos va a estar expuesto de forma directa al oxígeno. Entonces, la toxicidad va a ser de estas presiones que quizás no son demasiado altas, va a ser suficiente para generar una lesión en estos tejidos de revestimiento. No va a suceder lo mismo con el resto de los tejidos, ya que el oxígeno se va a disolver en la sangre, pero también va a estar en equilibrio con la unión a la hemoglobina. De esta manera, el sistema amortiguación hemoglobina-oxígeno va a permitir que a los tejidos periféricos llegue una cantidad de oxígeno mucho menor a la que llegaría directamente a los tejidos de recubrimiento, como son los bronquios y los alvéolos, que están directamente expuestos. Esto sería lo que pasa con una intoxicación crónica por oxígeno. Muchas gracias por su atención.